Estoy en conferencia. Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros, a todas las personas que nos acompañan en la conferencia más de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a una conferencia muy importante, nuestra conferencia número 8 del temario de fase A, evolución, involución y revolución. Antes de iniciar, le damos un cordial saludo a todos los compañeros que nos escuchan en todos los países de habla latina, amigos, familiares y compañeros, cordial saludo para todos. Esperamos hacernos entender con esta conferencia y de igual forma, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta en nuestro WhatsApp, el 318-346-3378 y también nuestra plataforma de Facebook Live Conocimiento Sí Mismo Call. Estamos haciendo unas pruebitas de sonido y de transmisión porque me estaba presentando un inconveniente con el proceso de compartir el link en cada una de las plataformas. Entonces, cuando sucede eso, pues nos toca
a accionarlo desde otros equipos móviles. Entonces estamos en este proceso en estos momentos. ¿Listo? Bueno, aquí me están mostrando que está ok, que me está generando un error. No me permite ver aquí en la plataforma. Bueno, estamos haciendo aquí las pruebitas. Esperan un minutico mientras hacemos las pruebas de sonido de transmisión y procedemos a realizarla. Bueno, mientras se están haciendo las pruebas y mientras se adelanta este proceso, debemos tener en cuenta cuál es el objetivo principal de nosotros en este planeta Tierra, en esta existencia. No creo que sea solamente nacer, crecer, reproducirse, trabajar, hacer bienes materiales y morir, porque lastimosamente en eso se ha centrado la vida y el fin y el propósito de casi toda la humanidad. Entonces es muy complicado que nosotros lleguemos a un punto a comprender estos aspectos. Entonces, una vez que se despierta en nosotros ese estado consciente, nos permite darnos cuenta que no solamente ese fue el objetivo, que hay un objetivo real y verdadero. Entonces, partiendo de ahí, nos damos cuenta que venimos a este planeta a hacer un curso para lograr la autorrealización de nuestro ser. Bien, ahora miramos aquí, preguntamos nuevamente cómo está la plataforma. Aquí estamos haciendo unas pruebitas a ver cómo está la plataforma, que está fallando, el servicio de internet está fallando. Está presentando unas novedades aquí Bueno, aquí ya me están dando la información que el sonido está ok, entonces vamos a proceder a continuar con nuestra conferencia. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, ese es el objetivo principal en este trabajo que estamos realizando. Entonces, pero vamos a darle aquí compartir esta bueno, ahora sí ya listo. Como les estaba diciendo, nuevamente debemos comprender cuál es el porqué y cuáles son los objetivos principales de nosotros y de nuestra propia existencia. Entonces, de aquí vamos a encontrar, a descubrir muchísimos aspectos que le responden a uno de esas inquietudes en el transcurso de nuestra vida, ¿no? Porque uno ve que todas las personas tienen procesos diferentes, todas las personas tienen, digamos, una vida agradable, otros tienen vidas muy pesadas, con mucha presión, pero todo eso obedece a las mismas leyes. Bien, leyes de retribución, leyes de karma y dharma, y en este caso vamos a hablar de esta ley de evolución e involución. Son leyes que están sujetas a todo este proceso natural. Todo lo que en algún momento inicia un proceso de evolución llega a su máximo esplendor e involuciona. Ahí vemos, por ejemplo, la vida tanto animal, vegetal, la misma vida del ser humano,
cómo nace, crece, llega a su máximo esplendor y llega un momento en que estando ya en la cima empieza a decaer, a bajar. Estas son leyes mecánicas del retorno, de todo el retorno que existe. Entonces, para que nosotros lo tengamos en cuenta, todo va sujeto a estas leyes. Bien, para poder entender un poquito más, hagámonos esta pregunta. ¿Nosotros creemos que estamos evolucionando? Sí, porque hace 200 años la tecnología era una cosa, hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, pero nosotros creemos que eso es evolución del ser humano, porque un avance en tecnología no podemos decir que el ser humano evolucionó. Por el contrario, nosotros vemos que el ser humano, con el pasar del tiempo, ya tiene menos vida útil. Antiguamente la gente vivía en 100 años, 150 años, 120 años. Hoy en día las personas llegan a los 50, 60 y ya están muy acabados por el desgaste energético, por todos los procesos que se ha visto. Y todo esto mismo obedece a todas esas repercusiones por el daño tanto a la vitalidad del mismo planeta, el daño a nuestros cuerpos físicos, en todos los sentidos, ¿sí? Entonces esto es importante. Fijémonos que hace ya mucho tiempo atrás, estamos hablando de en razas anteriores, la gente vivían 17, 18, 19, 20 siglos. Y en esta, de hecho, en algunas escrituras todavía se menciona personas que duraron mucho tiempo, ¿sí? Más de 10, 12, 15 siglos. Entonces, eso es para que nosotros veamos la vitalidad, cómo permite que aumente la capacidad de esa vida útil de una persona. Entonces, nosotros nunca podemos llegar a creer que estamos evolucionando, cuando inclusive a nivel de la psiquis, nosotros vemos que a medida que estábamos en unas temporadas atrás, las personas eran un poco más inocentes, la persona pues obedecía un poquito más a unos aspectos, que no veía tanta malicia en todo. Y lo único que hemos visto es que todos los avances que han habido han procurado es degenerar más al ser humano. Hace 20 años atrás no era tan popular el tema de internet ni las redes sociales. Las drogas hace 30, 40, 50 años atrás, las drogas no eran no incidían tanto en la gente como hoy en día. Entonces veamos esos aspectos. También veamos que existen cosas muy crueles y perversas que han perdurado y que nosotros no podemos decir que simplemente en la antigüedad la gente se masacraba, los pueblos se masacraban, porque hoy en día pasa lo mismo. Entonces, ¿cuál evolución vemos? Simplemente el ser humano está cada día más débil, más dañado su ADN, más destruido la vitalidad y la forma de que la persona se manifiesta en este planeta. Eso es importante que nosotros lo veamos. Entonces, lo que ahora sí miremos realmente qué es la evolución. Entonces, desde el sol absoluto brotan las chispas de conciencia, ese 3% del que hemos hablado. La fuerza del Padre, que tiene la sabiduría, de la Madre, que tiene el poder de crear y destruir, y del Hijo, que tiene justicia, voluntad, libre albedrío, amor. ¿Sí? Ese es el 3%. Se adiciona un 97% de esencia totalmente inocente. Y ella llega a hacer un curso en este planeta, pues que cada planeta tiene su propio proceso, ¿sí? Y en este planeta, pues las chispas que vienen a este planeta a autorrealizarse, pues pasan por estos cursos que se llama el curso del samsara. Y aquí va a pasar básicamente por 4 reinos de la naturaleza, en un proceso evolutivo y luego en un proceso involutivo, pues para que se dé las condiciones de lo que estamos hablando. Entonces, básicamente a todas las chispas le dan 3000 oportunidades, o sea, 3000 giros de la rueda del samsara. Eso es algo importante. Dentro de los 3000 giros, estamos hablando que son aproximadamente 3000 años esotéricos, 300.000 años esotéricos. Pues realmente no es comprensible de forma razonativa un año esotérico, sino más estamos hablando de que
de esas 3000 ciclos se le asigna un alma a ese ser humano cuando ya esté en el reino humano y tiene derecho a 108 existencias, esa misma alma, ¿cierto? 108 existencias se quiere decir que 108 veces nace, crece, se reproduce, llega a su máximo esplendor, involuciona y muere. Eso es una vez, son 108 veces, ¿cierto? Con la misma alma. Después, lastimosamente, pasa, si no se autorrealiza, pasa a la involución y es desintegrada esa alma hasta llegar a ceros en la parte inferior de esta misma rueda del samsara. Y luego volverá otra vez al proceso de evolución, ¿cierto? Entonces, en este caso, si son 3000 almas o 3000 giros de la rueda del samsara por 108 existencias, tendríamos un total de 324.000 cuerpos físicos humanos. Entonces, 108 existencias, vamos a hacer una cuenta pequeña así rápida, 108 existencias, que tuviéramos en cada existencia 100 años, pongámosle, ¿sí? Sin contar el tiempo en el cual ese ser humano tiene que, o esa, en este caso esa chispa, tiene que esperarse en el limbo a un nuevo cuerpo físico de cuando se termina la existencia y esperar el nuevo cuerpo físico, todo el tiempo que puede durar en el limbo, pueden ser años, años y años allá esperando, décadas, esperando un cuerpo físico que se adecue a las leyes del cual pues las leyes superiores establecen. Entonces, así rápidamente, si son 100 años, 108 existencias en un solo ciclo, seríamos 10.800 años, ¿sí? 10.800 años en una sola rueda, fuera de las cantidades de años, miles y hasta millones de años que pueda durar en involución. Entonces 300.000 años esotéricos no es comprensible a nivel mental. Bien, pero pues se menciona porque lógicamente pues hace parte de este proceso. Esto es importante. En este reino, la parte evolutiva, bueno, antes de continuar, tengamos en cuenta que las chispas que vienen a hacer este curso buscan autorrealizarse, buscan llegar al 100% del despertar de la conciencia. O sea, si pillan que sale 3% del absoluto, 97% inocente, esencia inocente, que es atrapada en el ego y después es liberada, se trabaja. Y la idea es que ese 97% de esencia llegue a ser consciente y se convierta todo en un 100% de conciencia, 100% conciencia, 100% espíritu. Y así como salió el absoluto, pues regresar al absoluto como 100% espíritu, como una unidad. Entonces, las oportunidades y las posibilidades que tiene esa chispa, ¿sí? Todas están sujetas a esa ley principal de amor que tiene que ver con el libre albedrío. Entonces, todas tienen libre albedrío y no son presionadas para lograr el triunfo, porque cada una trabaja a su ritmo, a su nivel. Aquí vamos a tener en cuenta y hablar de algo muy importante, que es la revolución de la conciencia. Es como cuando uno tiene un vehículo, si quiere llegar más rápido, con más potencia, pues tiene que acelerar, inyectarle más energía. Aquí pasa lo mismo. Si la persona quiere avanzar, quiere llegar a la autorrealización, pues tiene que inyectarle, tiene que hacer un sobreesfuerzo para lograrlo. ¿Bien? ¿Cuáles son las posibilidades? La primera, que logre la autorrealización, el 100% de conciencia, que sea el triunfo de esa chispa. La segunda, el segundo caso, es el fracaso, que pase todos los 3000 ciclos del samsara y que definitivamente no logre nada y le toque regresar al absoluto como un 3% de conciencia. Simplemente la chispa llegará y continuará bajo ese nivel en el absoluto. Ese es el fracaso de esa chispa. Y un tercer aspecto es la renuncia de la rueda. O sea, que la Madre Divina sí parte del 3%, la parte de amor. La Madre Divina se da cuenta que la chispa sufre demasiado en el curso, demasiado. No es porque en una existencia la persona sea acobardado o esté lloriqueando por todo y lamentándose por todo para decir que renuncia, no. Es porque la madre ya evalúa
desde todos los niveles y posibilidades que ha tenido esa chispa, ¿sí? Evalúa todo ese proceso y se da cuenta que está sufriendo demasiado y deciden que renuncia esa chispa a pasar el curso samsara y simplemente regresa al absoluto con el 3% de conciencia. Pues ya son leyes superiores, ¿no? Aquí no podemos nosotros mencionar que es por X o Y motivo, no, simplemente eso lo determina la Madre Divina, leyes superiores. Bueno, tengamos muy en cuenta que esta rueda del samsara está dirigida en la parte evolutiva por el maestro, el supremo juez, que esotéricamente, y de hecho en la cultura egipcia, es llamado Anubis. El maestro Anubis, él se encarga de dirigir todo el proceso evolutivo. Y la evolución es dirigida por Tifón. Ya es un personaje que se encarga de la desintegración total de todas las almas que llegan a ese punto, y va a desintegrar absolutamente todo el ego, todas esas almas, hasta que nuevamente se filtre y llegue a salir de este punto, la morada de Plutón se llama, en la parte inferior, donde ya ha pasado por todos los reinos, ¿sí? en los círculos dantescos. Simplemente sale totalmente inocente, totalmente limpia esa chispa para iniciar otra vez un proceso evolutivo. Eso es lo que sucede. ¿Bien? Bueno, entonces aquí ya estamos viendo que existen 4 reinos: reino mineral, reino vegetal, reino animal y un reino humano. Y luego en evolución, el reino humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide. Bien, que eso es ya el desintegración de todo este proceso. Entonces hablemos del primer reino. Entonces la chispa llega en la parte inferior, se le asigna su primer alma, que no es un alma, sino es llamado un gnomo pigmeo, ¿sí? Entonces ese es su principio ya de su envoltura, la cual va a aprender, porque aquí está en un proceso de aprendizaje en la evolución. Por eso tiene que pasar por los reinos de la naturaleza. Esas primeras 7 semillas se activan. Las 7 semillas son los 7 yoes causa: pereza, lujuria, codicia, orgullo, ira, gula, envidia, ¿sí? Todos los detalles, ahí se activa esos 7 semillas y tienen que aprender. O sea que ese gnomo pigmeo se va a encargar ese va a ser básicamente el alma, pues no se llama alma, pues se llama gnomo pigmeo, de ese cuerpo físico, que en este caso es un mineral, porque pasa en el reino mineral. O sea, mineral tiene un cuerpo físico, ¿sí? Y ese gnomo pigmeo va a ser quien está aprendiendo, básicamente. En este caso, para que comprenda, bueno, en este caso aprender y atrapar toda la información, se le va a asignar un cerebro, que es el cerebro emocional. Pero se dice que es un elemento con un ser con un solo cerebro monocerebrado, ¿sí? Ese cerebro emocional, ¿qué hace? Captar solo señales emocionales, no más. No más. Ese es su principio de funcionamiento. Emoción, no más, no tienen que pensar, no tienen que llegar a reproducirse nada, simplemente solo captar emociones. Entonces habrán algunos que por su línea serán asignados, digamos, a un diamante, otros a esmeraldas, otros a minerales diferentes, ¿sí? Aluminio, hierro, bueno, minerales puros. Entonces aquí empieza a haber un juego en el cual las señales vibracionales actúan. ¿Por qué es tan codiciado un diamante frente a una esmeralda? Entonces el diamante es visto ya como más precioso que la esmeralda, y por lo tanto ahí se empiezan a activar defectos psicológicos que están en aprendizaje. Aquí no razonan, simplemente empiezan a presentarse los primeros estados de envidia, los primeros estados de desagrado, de odios, ¿sí? Porque, por ejemplo,
La esmeralda no va a gustarle que solamente busquen a los diamantes, ¿cierto? Digamos, los otros metales que son más básicos van a sentir envidia por las piedras preciosas, y eso va sucediendo. Entonces, ¿cuál es la idea? En ese reino mineral hay unos gurús, maestros, que se encargan de evaluar el aprendizaje. Entonces ese gnomo pigmeo va a tener que pasar miles de años aprendiendo en ese reino, aprendiendo todos los procesos del reino. Entonces aprendiendo, y en este caso, pues a medida que va viendo más y más y más detalles, esos detalles se alimentan emocionalmente. Entonces se va ennegreciendo esa envoltura, ¿sí? Se va ennegreciendo y va tomando ya forma. ¿Por qué? Porque la idea de todo esto es aprender y que esa envoltura tenga la suficiente materia prima para lograr rescatarla después, ¿sí? Pero aprender es su principio. Aquí no hay maldad de por medio, solamente aprendizaje. Luego que ha pasado en ese gnomo pigmeo por todos los procesos, llega un momento en que ya ha entendido, ya ha recibido esa información de ese reino mineral, y entonces lo evalúan los gurús y pasan frente al maestro Nui. El maestro Nui dice, bueno, este nomito, este pigmeo necesita aprender más, pásenlo a tal proceso y repita tal proceso, si eso lo evalúan. Y si no, dice, bueno, evolución, pasa al siguiente reino, que es el reino vegetal. Miremos algo muy curioso. En el reino vegetal ya le asignan otro cerebro, que es el motor instintivo sexual, y a esa alma ya es llamada elemental. Ya deja de ser un homo y ahora es un elemental. Ese elemental, esas inteligencias de ese reino vegetal están básicamente aprendiendo también y ennegreciendo mucho más rápido esa envoltura que contiene esa alma, ¿sí? Se están ennegreciendo. ¿Por qué? Pues ya hay un proceso asexual para el tema de la reproducción, ¿sí? Pues las abejitas llevan el polen, etcétera, etcétera. También vemos que instintivamente los árboles buscan el sol, instintivamente se protegen, instintivamente sus raíces buscan el alimento. También su parte motriz empieza a verse manifestada cuando empieza a crecer, a reproducir las mismas células y a aumentar su tamaño, etcétera, etcétera, a cambiar de acuerdo con las estaciones de la naturaleza. Bien, bueno, pero también va aumentando su carga psicológica en este caso, porque muchos detalles de pronto también va a aparecer orgullo porque un árbol es más grande que otro, va a aparecer estados de ira también, porque de pronto un árbol le quita el sol al otro, estados de venganza, donde un árbol siente que el otro está alimentándose más que él. Bueno, todo tipo de procesos se van a ver acá. Aquí se va a ennegrecer mucho más rápido, porque fíjese que la vida útil de un arbolito, estamos hablando de cientos de años. Una secuoya que dura 2000 años, 3000 años, 4000, 5000 años con vida, pues es muy poquito frente a todo el tiempo que duró formándose, o en este caso bajo esa presión, un diamante, una esmeralda, un rubí, ¿sí? Entonces fíjense que ya eso es muy poquito tiempo frente a ese reino mineral. Pasa exactamente lo mismo. Los gurús de ese reino evalúan su aprendizaje. Cuando ya se dieron cuenta que aprendió muchísimo, pasa al siguiente reino ya con la aprobación del maestro Anubis. Anubis les da el permiso y pasan al siguiente reino. Y ahora, tengamos en cuenta algo importante. Todo en la naturaleza tiene sus respectivos elementales, gnomos, pigmeos, y ellos, pues, las personas dirán, venga, pero si eso fuera cierto, ¿por qué uno no los ve o por qué uno no los percibe? Lo que pasa es que nuestro ego es demasiado pesado, la vibración es demasiado fuerte y aleja esas presencias inocentes, porque están en constante aprendizaje. Hay personas con clarividencia que los ven, personas con un corazón puro que logra ver esos elementales, esas cebollitas que son la manifestación
de esos elementales de los árboles, o los gnomos o pigmeos. No confundirlos con aquellos que están en involución, como los duendes y demás, ¿sí? En este caso son evolutivos y están aprendiendo, recibiendo todas las enseñanzas de la misma naturaleza, bajo el rayo de la creación, bien, porque habrán algunos que van destinados a coger una tendencia, por ejemplo, hacia el arte, otros hacia la medicina, otros hacia las ciencias, otros hacia la fuerza, en fin, bien, por eso cada uno va a aprender del reino de la naturaleza y de sus respectivos procesos que tiene que pasar, ¿no? Bueno, una vez que ha pasado por ese reino vegetal, lo mismo pasa al reino animal. En el reino animal, pues se conecta a un animal, pero un animal evolutivo. Animales que no tienen contacto con el ser humano, son salvajes. Aquí ya continúa sus dos cerebros, el motor instintivo sexual y el motor y el emocional. Sigue siendo un bicerebrado, pero ya tienen columna vertebral, se pueden desplazar, desarrollan muy rápido, demasiado rápido, los demás aprendizajes como la fornicación para la reproducción de la especie, violencia, temor, agilidad, esos instintos se desarrollan para poder sobrevivir en este mundo agreste para ellos, pero hacen parte del proceso, ese es un reino, están en aprendizaje, ¿sí? Están en constante aprendizaje. Tengamos en cuenta algo importante, aquí estamos hablando de lo mismo, tanto en la parte vegetal como en el reino animal. Estamos hablando de vegetales que son también en estado evolutivo, ¿no? Por ejemplo, los pinos, los eucaliptos, esas secoyas, bueno, la hierbabuena, hay muchas plantas que son evolutivas, y aquí en el reino animal pasa lo mismo. Animales que cada uno en su misma condición, su entorno, son salvajes, pero están en constante preparación y capacitación. Bien, mucho más rápido, porque un animal vive muchísimo menos tiempo que un árbol. Bien, los árboles duran cientos de años y los animalitos, estamos hablando, duran décadas. Entonces, aquí ya vemos cómo se maneja esa diferencia. Y pasa exactamente lo mismo. Una vez que ya ha aprendido todos los procesos del reino animal, ahora no se van a quedar en un solo animal. Lógicamente pasará de un cuerpo a otro cuerpo. Una vez que perezca, pues pasará a otro cuerpo, aprender de otra parte de la misma naturaleza, porque pues dependiendo la línea que lleve. Y lo evaluarán, los gurús lo evalúan a esa ánima, porque ahí ya el alma no se llama elemental, sino se llama ánima, así. Y una vez que ya ha pasado por este proceso, el maestro Luis le da la oportunidad de pasar al siguiente reino. ¿Bien? En el siguiente reino hay algo particular, ahí se le asigna un alma, en el reino humano, un alma, que va a durar todo el paso por el reino humano, la misma alma, y por la parte involutiva del reino humanoide, la misma alma. Esa alma que se le asigna va acompañada también con un cerebro, el cerebro intelectual, que le permite en esta parte, en este reino, le permite tomar decisiones, evaluar, poner en la balanza todo, ¿sí? Y además llegar a controlar todos sus instintos básicos, sus emociones, todo. Esa es la idea de ese cerebro intelectual, que proyecte, reflexione, que sea capaz de conectarse. Entonces, durante el reino humano, en las primeras 54 existencias, porque recordemos, son 54 existencias que vienen en grada de 9 grados de 12 existencias. Entonces, básicamente, ¿qué pasa? Durante las 54 existencias empieza a vivir en lugares muy alejados que no tienen contacto con el mundo materialista y civilizado, ¿sí? Vuelvo a repetir, recordemos que si ya estamos cercanos a las 108 existencias en esta existencia,
hace más de 10.000 años. Hace 10.000 años habrían comunidades que no tienen nada que ver con el resto de la población mundial, ¿sí? Entonces estaban muy alejados en ese reino de aprendizaje. En ese reino humano, esos habitantes tienen un contacto total con la naturaleza. Por eso conocen, sienten, perciben todos los procesos animales, vegetales, de los elementos, los elementales, porque tienen un contacto total con la naturaleza, o sea, viven en comunión, ¿sí? Conocen toda la parte de la medicina, no destruyen la naturaleza porque hacen parte de ella y la comprenden. Y ya llegando a sus 54 existencias, pasan al mundo involutivo, pasan al proceso involutivo, perdón. Entonces, aquí pasa algo importante que debemos mencionar. En la parte de involución, esa mente ya no controla el resto, todos los procesos. Ahora el instinto empieza a controlar la mente y la mente se vuelve animal. Al volverse animal, lo único que quiere empezar es a dejarse llevar de todos los procesos que le generan placer, tentaciones y demás. Entonces el instinto de controlar el intelecto empieza a generar todos los procesos de fornicación, todo el degeneramiento, empieza a alimentar ese ego. Y pues lógicamente la mente ya no reflexiona, ya está en un proceso total en el cual se desconecta con el proceso de aprendizaje que vivió hasta las 54 existencias. Ahora ya simplemente está en un proceso degenerativo. Y es tan rápido que de existencia en existencia alimenta esa carga egoica que se va ennegreciendo mucho más rápido esa envoltura seminal. Bien, los yoes son muy perversos, muy al estado degenerado. Entonces ya empiezan a percibir procesos de asesinatos, violencia extrema, todo tipo de maldad y crueldad del ser humano. ¿Bien? Bueno, se vuelve terriblemente materialista porque ya no le interesa la conexión que tiene con la naturaleza, ya no le importa, destruye la naturaleza, destruye los elementos, destruye los recursos, y pues simplemente vive sujeto a generar karma, porque eso es lo único que está haciendo en este reino. Llega un proceso en el cual el alma se ha ennegrecido demasiado y ya la maduración de esa alma, cercana a las 108 existencias, ya llega a su máxima maduración. Entonces es cuando viene a presentarse la decisión. Aquí en este caso lo van a despertar, una persona despierta porque ya se da cuenta que está muy pesado, ya porque recordemos que cada vez que se manifiesta un efecto psicológico con procesos de placer, goce, procesos de tentación, va acompañado con dolor y sufrimiento. Inclusive una persona que simplemente acumula recursos sufre porque no los quiere gastar, y si se los gasta sufre porque no los puede volver a conseguir o los quiere conseguir rápido o quiere acumular. Entonces en todo momento hay un proceso de sufrimiento. Llega un momento en que ese personaje ya sufre tanto que ya quiere quitarse la carga de encima, y es cuando se dice que ya está lista, preparada, ya madurado, ya tiene la madurez suficiente para negarse a seguir sufriendo. Es ahí donde se da ese despertar, que es cuando recibe uno el conocimiento. Entonces, recibe uno el conocimiento, se abren dos caminos. El camino creyente, que le gusta el conocimiento, que le parece muy bonito, pero hasta ahí llega, y simplemente le sirve para las tertulias, las charlas. O está el camino práctico, donde decide trabajar, donde decide practicar. Los tres factores de la revolución de la conciencia se manifiestan aquí. Y esta es la clave fundamental para tomar la decisión. O se autorrealiza y se sale de ese proceso, o cae en involución. Si no, genera cambios trascendentales para lograr la autorrealización en una sola existencia, pues simplemente se acaban las 108 existencias y cae inevitablemente en involución. Entonces hablemos ya de la involución.
En la involución, una vez que se acaban las 108 existencias y no se hizo ningún trabajo, pues esa chispa, esa alma en este caso, es conectada una parte a un cuerpo físico. En el reino animaloide, ese cuerpo físico tiene que ver con aquello que debe pagar karma de sufrimiento por las condiciones en las cuales se haya alimentado. Y otra parte del alma pues se va a los mundos infiernos. Entonces es una partecita, digamos, se queda en puntos donde tiene mucha relación con el ser humano. Animales que son demasiado cercanos al ser humano. Al comienzo tienen dharma, porque todos los personajes a la hora de acabar sus 108 existencias quedan con algo de dharma. Entonces en las siguientes existencias ese dharmita les sirve para tener vidas pues poquito más agradables. Entonces ahí es cuando se presenta que, por ejemplo, le dan un cuerpo físico de un gato, ¿sí? O de un perrito, y llega una familia que fue muy cercano a él. Pueden ser familiares, parientes o amigos muy cercanos. Entonces llega nuevamente esa familia, la familia lo acoge, lo cuida, lo protege, pero ya empieza a pagar karma de sus de los primeros círculos dantescos. Ejemplo, digamos el primer círculo, pereza. Personaje llega, de pronto lo conectan a un animalito, un gato, y el gatico está dormido cuando debería estar despierto, y hace un solo esfuerzo por mantenerse despierto y no, le gana el sueño. Y cuando debería estar despierto, o cuando debería estar descansando, entonces lo obligan a estar despierto. Y así sucesivamente, bajo su propia condición, termina acabando esa existencia y desintegrando absolutamente todos los agregados. Entonces pasa una existencia, otra, con ese cuerpitos o esos cuerpos que van pasando de existencia en existencia hasta que se va acabando el Dharma y ya va desintegrando los defectos psicológicos, porque cada vez va a ser más difícil, cada vez está sujeto a más leyes, así como lo vamos a ver o lo vimos en conferencias anteriores. Entonces, por eso primero sus primeros cuerpos serán de una mascota querida, un perrito, un gatico, después de pronto otro animalito así, después ya pasará de pronto a un pobre animal que le toca vivir encadenado, bajo el sufrimiento, después a un animalito que le toca de solo trabajar y trabajar toda su existencia, después se va acabando el Dharma y va empezando a pasar a otros animalitos, así hasta que ya llega a ser un roedor o animales ya que están en muy deplorables condiciones. Eso que todavía tienen columna. Después pasará a aquellos animales que no tienen columna, ya como gusanos y demás insectos que están en un proceso ya muy degenerado, ya de mucho sufrimiento. ¿Sí? Pasarán miles de años ahí, miles, en ese reino animaloide, o cientos de años, porque lógicamente pues depende de la cantidad de cristalización que hayan tenido esas chispas, ¿sí? Esas almas. Entonces ya una vez que ha desintegrado todos los elementos agregados del reino animaloide, pasa al reino vegetaloide bajo cada uno de los círculos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto ciclo, bueno, pasará al vegetaloide, donde tendrá que estar conectado a vegetales que están en evolución, plantas podridas, plantas que están en constante maltrato, ¿sí? Contaminación y demás. Pasarán muchos cientos de años ahí pasando y desintegrando todos los procesos que vivieron, todos los detalles egoicos, y finalmente ya pasará al reino mineraloide, donde la misma naturaleza lo va consumiendo. Entonces en el reino mineraloide pasarán minerales que están en evolución, minerales que están siendo desintegrados, usados por el ser humano y totalmente ya en constante sufrimiento, porque la chispa últimamente está en ese proceso, ¿no? Bueno, recordemos que una vez que llega al reino mineraloide, ya es consumido por la misma naturaleza, sus cuerpos físicos. Pues ahí vemos como las placas tectónicas van metiéndose cada vez dentro del mismo planeta, se van fundiendo, el magma
ya es la fundición de todo el mineral mezclado, hasta que llegará el momento en que ya se libera esa esencia de esos procesos de involución. Llega otra vez a ceros, y ahí pasó su primer ciclo de samsara. ¿Por qué? Porque no se autorrealizó. Simplemente el proceso de autorrealización debió haber sido en el proceso de reino humanoide. No se logró, pues cayó a involución y llega a empezar de ceros otra vez. Ahí vuelven otra vez, vuelven a conectar sus 7 semillas y empezará otra vez el proceso de evolución. No puede ingresar al reino evolutivo con alguna mancha o algún detalle egoico. Ya llega totalmente inocente la chispa, y hay que tener en cuenta, se pierde toda sabiduría, se pierde toda enseñanza, se pierde todas las posibilidades por lo que haya aprendido, todo se va a desintegrar en esa involución. ¿Bien? Bueno, ahora hablemos de la revolución. La revolución es algo muy importante tener en cuenta, la parte más importante de esta conferencia, porque es gracias a la revolución que nos permite salirnos de esas leyes mecánicas. Pues si alguien se revoluciona, pues simplemente es, como se dice, cuando el alumno está listo llega el maestro. Se activa ese despertar de conciencia, la revolución permite que empiece a trabajar para la conciencia, empieza a generar la regeneración humana. Entonces, ¿qué hace? Simplemente, con los 3 factores de la revolución de la conciencia, empieza a desintegrar todo el ego de forma voluntaria. Entonces, recordemos, gracias a que se activa en nosotros el 3% de conciencia, tenemos la capacidad de tener sabiduría para ver el defecto psicológico. Gracias a que se despierta ese libre albedrío, que es la fuerza crística, el amor, la voluntad de negación, ¿sí? Es que tenemos la capacidad de hacer justicia. Y gracias a que se activa la fuerza de la madre, que tiene el poder de crear y destruir, es que podemos pedirle a la Madre Divina que desintegre cualquier yo psicológico. Entonces, una vez que hemos recibido este conocimiento y tomamos el camino práctico, pues empezamos a aplicarlo. Se llama factores de la revolución de la conciencia por eso mismo, porque una vez que lo recibimos nos revolucionamos a ese proceso de esas leyes, nos rebelamos ante esas leyes y empezamos a trabajar sobre sí mismo. La muerte psicológica permite que se desintegre todos los agregados psicológicos que estamos viendo en el instante, en el reino humanoide, ¿sí? Los de la actual existencia. Y a medida que se va trabajando y se va profundizando, empezaremos a ver detalles que vimos de existencias pasadas, o que estamos viviendo las repercusiones de detalles de existencias pasadas, por recurrencias. Los vamos eliminando, vamos limpiando y despejando el camino. ¿Sí? A través de una sola existencia podemos devolver todo el proceso de alimento de ese ego, desde el instante en el que se da casi cercano a las 108 existencias hasta el proceso de ceros, porque la autorrealización exige que no haya ego en la persona, ¿sí? Entonces, recordemos ese proceso. La revolución significa que yo me libero gracias a que me desperté se me despertó el estado consciente, recuerdo decir. Entonces aplico la muerte psicológica pidiendo a nuestra Madre Divina que nos desintegre cualquier defecto que hemos hecho justicia y comprendido. Y una vez que hemos liberado, debemos sentar las bases de lo que estamos haciendo, que es la creación. Necesitamos tener cuerpos que soporten el voltaje de la muerte psicológica, el voltaje de enfrentarnos contra el ego. En cada uno de esos procesos estamos viendo. Entonces llega el nacimiento espiritual, fijamos la conciencia en la columna, se fija, se da las bases en tierra firme, ¿sí? Toda la chispita liberada se van a unir al 3% de conciencia. Ya no es un 3, ahora es un 4, un 5, un 6, un 7, y así va sumando el nivel de conciencia que va asociado a la creación de los primeros cuerpos. Cuerpo físico, regeneración del cuerpo vital, creación del cuerpo astral, creación del cuerpo mental, creación del cuerpo de la voluntad, ¿sí? Hasta llegar al proceso crístico, que ya cuando es a este nivel, estamos hablando de más del 78% de conciencia.
frente al 3% que estábamos inicialmente. Entonces, todo esto obedece a que los tres factores nos van a permitir a nosotros dar esos pasos acertados, trabajar, pero a su vez recordemos que todo tiene un principio, el principio de amor, amor por la humanidad. Es que yo ayudo y a mí me ayudan. A medida que yo voy ayudando a alguien a avanzar, se va formando esa cadena de trabajo y por eso podemos básicamente pisar el firme en nuestro trabajo, avanzar. ¿Sí? Porque se despierta el amor por la humanidad, nos desegoistizamos y empezamos a ver el faro al final del túnel. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, muy importante, nuestro trabajo implica que nosotros hagamos sobreesfuerzos, padecimientos conscientes para lograr pasar estos niveles y salirnos de este proceso de estas dos leyes de evolución e involución. ¿Bien? Lo más importante es los factores de la revolución de la conciencia. Lo más importante, la muerte, el nacer y el sacrificio por la humanidad. Esto es demasiado importante para que logremos el objetivo principal. Bien, nuestra conferencia es esta. Esperamos habernos hecho entender. Pero miramos a ver si ya nos permitió aquí la plataforma conectarnos, porque tuve problemas y me tocó desde otra terminal que me ayudaran a conectarnos. No, está todavía fuera de línea. Voy a preguntarnos a algún compañero que esté conectado para que nos informe. Parece que no hay ninguna pregunta, me están informando acá. Entonces, un cordial saludo para todas las personas que me escuchan en este momento, para los compañeros que me van a escuchar a futuro, cordial saludo también. Saludo cordial para la señora Amparo, para Isa, para Rafael Villa, para Diana, Leo, Jenny, Margarita, Brian, para Chuchito allá en Barbosa, para Joana Amat también. Entonces, cordial saludo para todos. ¿Listo? No olvidemos que la única práctica que no funciona es la que no se hace. La práctica lleva a la maestría. Apliquemos estos tres factores de la revolución de la conciencia y veremos resultados positivos, cómo vamos desandando de ese camino que nos lleva inevitablemente hacia esa muerte segunda. Debemos lograr vencer la muerte con nuestro propio trabajo interno. ¿Bien? Feliz noche para todos, un abrazo gigante. Nuestra próxima conferencia es las infradimensiones. Vamos a ver ese proceso de la muerte segunda el próximo martes, 8:30 de la noche de Colombia. Bien, nuestro WhatsApp, el 318-346-3338, nuestra plataforma de Facebook Live, Conocimiento Sin Alcohol, conferencias Conocimiento Sí Mismo. También en YouTube estamos grabando las conferencias que estamos dictando. Recordemos que son 75 conferencias prácticas, gratis, de entrada libre, para todas las personas, sin distinción de raza, sexo, política, religión, dogma, edad, creencias, para todo el mundo. Entonces, cordial saludo, un abrazo gigante y nos estamos hablando.